los televidentes de este programa Lámpara Encendida. Una vez más estamos aquí para orar, para clamar al Señor y para también hablar de la palabra del Señor. Bien, mi nombre es Charina Méndez, de Enematos. Nos congregamos en la iglesia evangélica Teme a Jehová y apártate del mal. Bien, estaremos compartiendo una palabra de Dios con cada uno de ustedes. También estaremos clamando. Y en esta ocasión estaremos leyendo la palabra de Dios, la cual se encuentra en Salmos 40. Bien, capítulo 40, versículo 1 y 2. Bien, estaremos leyendo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellas dicen así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra. De ese texto bíblico hemos escuchado muchísimas veces hablar. De ese texto bíblico hemos escuchado y probablemente en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras prédicas hemos escuchado hablar mucho de este salmo. Y hemos escuchado hablar mucho de David, pero David era un hombre que se encontraba probablemente en una desesperación. Probablemente David estaba pasando por un proceso. David estaba esperando al Señor una respuesta. David estaba esperando al Señor por algo que su alma y su corazón anhelaba. Como muchas veces nosotros nos encontramos esperando al Señor por un clamor, esperando en Dios por una petición. Y muchas veces pensamos que Dios no nos está escuchando. Muchas veces pensamos que Dios se ha alejado. Muchas veces pensamos que la mano de Dios no está con nosotros. Y en el momento que quizás nosotros pensamos que Dios no está, es donde Dios se encuentra. Aunque probablemente usted entienda que Dios no está, aunque probablemente entendamos que el silencio de Dios y eso cause desesperación, aún así David dice: yo esperé pacientemente. Que es lo que Dios nos está dando a entender con ese texto, que tenemos que esperar, aún en medio de la tormenta tenemos que esperar, aún en medio de la desesperación, aún en medio que nuestra alma se abate, que David dijo: ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de sí? Nuestro corazón muchas veces, nuestra alma se abate, se aflige en medio del proceso. Nuestro corazón muchas veces se aflige en medio de la escasez. Muchas veces nos afligimos en medio de la enfermedad. Pero aún así Dios te está diciendo: espera en mí. Aún así el Señor te está invitando a que seas paciente. Dios no actúa en medio de nuestra desesperación. Dios no se desespera juntamente con nosotros, sino aún Dios está viendo el presente. Nosotros estamos viendo el presente, pero Dios está viendo el futuro. Dios está viendo la cosa que Él tiene determinada para ti. Dios está viendo la cosa, el propósito, el llamado que Dios tiene determinado para ti. José, gloria a Dios, en una ocasión probablemente él se encontraba en su desesperación. La palabra dice que él estaba encarcelado y allá mandó a que se acordaran de él después de que él había interpretado el sueño. Pero la Biblia dice que se olvidaron totalmente de José. Era un propósito que Dios tenía. A veces nosotros queremos utilizar las conexiones que tenemos. A veces nosotros queremos utilizar a las personas que tenemos, pero no entendemos que es Dios que está permitiendo este proceso. No entendemos que Dios es que está permitiendo esa lucha. No entendemos que Dios es que está permitiendo esa turbulencia para probarte. Gloria a Dios, para siempre. Dios le dice al pueblo de Israel: yo te saqué y te pasé por el desierto para probarte, para saber lo que había dentro de tu corazón, para saber si en verdad tú me amabas, para saber si en verdad tú guardabas mi mandamiento. Entonces cuando Dios se encuentra en medio de ese silencio, cuando Dios se encuentra sin decir nada, Dios está probando tu paciencia. Dios está probando a ver si en verdad tú te quedas pacientemente esperando en Él, sin importar los años. Muchas veces tenemos profecía. Dios nos ha dicho muchísimas cosas y vemos el pasar de los
los años, vemos el pasar del tiempo y aún la profecía no se han cumplido. No es cuando nosotros queramos, es cuando el propósito eterno se cumpla, es cuando el propósito de Dios se cumpla. El propósito de Dios en tu vida tiene fecha. El propósito de Dios en tu vida tiene una fecha determinada, aunque probablemente nosotros hayamos visto que hayan pasado meses y años y aún no se haya cumplido la palabra. Esa palabra que Dios determinó para tu vida, esa palabra se va a cumplir. Esa palabra que Dios determinó para ti, aunque tú veas que las cosas se han tornado oscuras, esa palabra se va a cumplir. La Biblia dice que en una ocasión los discípulos de Jesús se encuentran en una turbulencia, se encuentran en medio de un proceso y Jesús estaba durmiendo. Probablemente los discípulos entendían que Jesús se había olvidado de ellos. Probablemente los discípulos entendían que Jesús estaba en la barca y se había olvidado de que la turbulencia estaba pasando. Como muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Con tantas dificultades vemos que el impío prospera y aún Dios no se ha olvidado de sus hijos justos. Dios no se ha olvidado de ti. Y Jesús no se olvidó de sus discípulos. Pasó la turbulencia y fueron maestros a tocar. Y Jesús, gloria a Dios, estaba en su barca. Lo importante es que Dios se encuentre en tu barca. No importa todo lo que tú estés pasando. No importa la circunstancia que tú estés pasando. No importa el proceso. Pero procura que el arca de Dios esté en tu casa. Procura que el arca de Dios esté ahí contigo. Gloria a Dios. Cuando tomaron el arca de Dios fue traspasada. La Biblia dice que David procuró el arca de la presencia de Dios, porque él entendía, ay, mi alma adora, él entendía que si el arca de Dios no estaba en un lugar, de nada le valía ir a pelear. Él entendía que si el arca, la presencia de Dios, no se encontraba ahí, de nada le valía salir a la batalla. Él entendía, gloria a Dios, para siempre, que necesitaba la presencia de Dios. No importa por lo que tú estés pasando, lo importante es que Dios esté contigo. No importa por la turbulencia que tú estés pasando, lo importante es que la presencia de Dios habite contigo. Lo importante es que la presencia de Dios no se mueva. Gloria a Dios. David entendía eso. David entendía que la presencia que él portaba, la presencia de Dios, que a pesar de todos los pecados que él había cometido, Dios lo había perdonado, y él portaba la presencia, él portaba la unción, él portaba el Espíritu de Jehová sobre él, y por eso él se levanta en el Salmo 40, sin importar la dificultad que él estaba pasando, sin importar la guerra que él estaba pasando, sin importar las aflicciones que él estaba pasando. Él entendió que si él era paciente, él entendió que si él esperaba en Jehová, Dios iba a inclinar sus oídos a escuchar el clamor de su hijo. De la misma manera, Dios te está inclinando sus oídos a escuchar tu clamor. Aunque tú pienses que Dios se olvidó de ti, Dios está inclinando sus oídos para escucharte, porque tú eres su escogido, su real sacerdocio, su pueblo de Dios escogido, tomado. En medio de toda esta multitud, Dios te tomó a ti. En medio de todo este proceso, Dios te escogió a ti. Él entendía, gloria a Dios, David entendía que en medio de todo lo que él estaba pasando, él solo necesitaba esperar. Él solo necesitaba esperar, porque Dios lo iba a escuchar. Sin importar el tiempo que se tomara, él solo necesitaba esperar. Nosotros nos desesperamos y no somos pacientes, porque entendemos que si clamamos a Dios hoy por una petición, Dios ya tiene que mañana respondernos. Dios no actúa como nosotros actuamos. Los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. El entendimiento de Dios es aún más alto de que lo que nosotros pensamos. David entendió. David empezó una relación con Dios, y como él entendió y empezó esa relación
relación con Dios. Él dijo, Dios no va a actuar en medio de mi desesperación. Dios no va a actuar porque yo esté rápido. Dios no va a actuar porque yo esté desesperado. Ahora Dios actúa cuando yo estoy tranquilo esperando en Él. Ahora Dios actúa cuando yo estoy confiado. Y David dice, gloria a Dios para siempre, Él me hizo sacar de la desesperación. O sea que cuando tú esperas en Dios, paciente, tranquilo, gloria a Dios, sin abatirte, sin afligirte, Dios ha prometido sacarte de esa desesperación. En cualquier proceso que tú estás pasando, en cualquier dificultad que tú estás pasando, que probablemente has entendido que Dios se ha olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. Gloria a Dios, en medio de esa desesperación, Dios está prestando sus oídos para escucharte. En medio de esa desesperación, Dios está escuchando tu clamor. Entonces en este día yo te animo a esperar en Dios. De la misma manera que David lo hizo, esperando, entendiendo que su esperanza era de Dios. Gloria a Dios para siempre. David se encontraba en una ocasión, gloria a Dios para siempre, y él dijo, mi socorro viene de Jehová. Gloria a Dios, ¿de dónde va a venir mi socorro? Probablemente entendemos que tu ayuda, tu socorro pueda venir de algún familiar, de algún hermano, de algún amigo, pero tu socorro no viene de ellos. Tu socorro viene de Jehová. Tu ayuda viene de Jehová. Tu esperanza viene de Jehová. Gloria a Dios, tu fortaleza viene de Jehová. Dios te ha escogido, gloria a Dios, con grande propósito, con grande llamamiento. Dios hará contigo maravilla. Dios hará contigo cosas extraordinarias. Solamente hay que esperar en Él. Solamente hay que esperar, como dijo David, como David lo hizo, como él esperó en Dios, porque él entendía en quién estaba depositada su confianza. Debemos depositar nuestra confianza en Dios, creer que Él lo va a hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes fe en lo que tú le estás pidiendo a Dios, en lo que tú estás clamando a Dios, Él lo hará, sin importar el tiempo que Él se tome, sin importar la dificultad que se tome, Él lo hará. Solo hay que esperar. Dios ha prometido mantenerse fiel y escuchando a aquellas personas que esperan en Él. Dios ha prometido escuchar a sus hijos, a sus escogidos. Solo aquellos que tienen paciencia, solo aquellos que permanecen, que creen, que tienen esperanza y fe en Él. Por eso en este día estaremos orando por cada uno de ustedes, por aquellas personas que están pasando por ciertas dificultades, que probablemente su fe ha menguado por el proceso, que su fe ha menguado por las grandes tribulaciones que han pasado, su fe ha menguado por tantas cosas. Vamos a orar a Dios por ello. Asimismo, como David se determinó a esperar, para que esa persona puedan esperar en el Señor, para que esos hermanos puedan esperar, para que esos hijos de Dios puedan esperar en Él. Dios mío, te adoramos, te glorificamos, Señor. Seguimos aquí, Dios mío, esta lámpara encendida, clamando tu nombre omnipotente, omnisapiente, Dios todopoderoso de Israel. Dios mío, oramos por aquellas personas que se encuentran en la desesperación. Oramos por aquellas personas que están pasando, Dios mío, por grandes enfermedades, por grandes dificultades, Dios mío. Te pedimos por ello. De la misma manera, Señora, que David pudo esperar en ti, Espíritu Santo, de la misma manera que David pudo esperar, aún en medio de todos esos procesos que él pasó, aún en medio de todas esas aflicciones, de toda esa guerra. Dios mío, de la misma manera tus hijos que hoy escuchan esta palabra puedan esperar en ti. Tus hijos que hoy escuchan este mensaje, Dios mío, puedan esperar. Clamamos por ello, Dios mío, toda desesperación, toda aflicción de su corazón, Señor, que sea usted llevándoselo en este día. Que tu Espíritu Santo vaya ayudándole, que tu Espíritu Santo, Señora, vaya fortaleciéndole, que tu Espíritu Santo vaya con cada uno de ellos, Señor amado.
He aquí estos hermanos están escuchando esta palabra, Dios mío, esta palabra de aliento, esta palabra de fortalecimiento. Jehová, Dios mío, te lo presentamos. Aquellos hermanos que se encuentran en medio de esa desesperación, te lo presentamos. Ayúdale, Dios mío, a cada día más mantener su fe, su esperanza sobre ti, Dios mío. Ayúdalo cada día más a mantener, Dios mío, esa confianza, Dios eterno, en ti. Ayúdalo, bendícele grandemente, Dios mío. Ellos están en tus manos. Seguimos orando al Señor, sabiendo que Dios presta sus oídos a sus hijos que lo escuchan, sabiendo que Dios presta sus oídos a los hijos que están ahí escuchándole, gloria a Dios, clamándole. Dios presta sus oídos para nosotros, gloria a Dios, aunque nosotros entendemos que Dios está en silencio, Dios está escuchando nuestros clamores. Dios te está escuchando, aunque tú piensas que no. Dios está escuchando tu clamor. Vamos a orar por aquellas personas que están en un hospital en estos momentos, que están en esa desesperación por sus familiares, o aquellas personas que están en UCI, inconscientes, gloria a Dios, están padeciendo por cualquier tipo de enfermedad. Entendemos que nuestro Dios es poderoso. Entendemos que hay un Dios libertador. Entendemos que hay un Dios de sanidad, de milagros. Entendemos que Dios hace milagro a la distancia, no importando donde usted se encuentre. Ahí Dios hace el milagro. Vamos a orar. Gloria a Dios, Dios del cielo, Dios todopoderoso. Seguimos orando, Señora. Seguimos clamando de manera extraordinaria, de manera en especial. Te presentamos, Dios mío, ahora a esta persona que se encuentra en una sala de hospital. Mira lo que se encuentra en la emergencia, lo que se encuentra en internamiento, lo que se encuentran ahora en medio de una cirugía complicada, entre la vida y la muerte, Señora. Padre, mira lo que se encuentra en UCI, te lo presentamos. Todas esas personas, Dios mío, te pedimos, Dios mío, por cada uno de ellos. Entendemos que tú eres un Dios de milagro. Entendemos que tú eres un Dios libertadora. Entendemos que tú eres un Dios de misericordia, Señora. Clamamos a favor de esas vidas. Clamamos a favor de cada persona que se encuentra en cualquier hospital. Jehová, lo que se encuentra en el Moscoso, lo que se encuentra en Sedimá, en la Plaza de la Salud, lo que se encuentran, Dios mío, en la maternidad de la Alta Gracia, Dios mío, en los Minas, Espíritu Santo, en el Seguro, en cualquier, Dios mío, hospital, Dios mío, o centro de salud, ya sea privado o público. Dios, te lo presentamos cada una de esas vidas. Jehová, Dios mío, los que están combatiendo entre la vida y la muerte, te lo presentamos de manera en especial. Que tu Espíritu Santo de Dios vaya rompiendo la cadena. Jehová, pasa tu mano de sanidad, pasa tu mano de milagro sobre ellos, pasa tu mano, Dios mío, de prodigio. Que ahora que tu Espíritu Santo se extienda en cada una de esas salas, Dios mío, en lo que están, Dios mío, en UCI, Señor, inconsciente, te lo presentamos, Dios mío. Aunque, Dios mío, están inconscientes físicamente, pero escuchan. Que tu Espíritu Santo les susurre a los oídos. Que tu Espíritu Santo vaya tratando con su mente y su corazón, Dios. Que cuando se levanten, Señora, de aquel lugar, Dios mío, puedan testificar, puedan hablar de tu grandeza, puedan decir que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que liberta, que cambia la vida, Dios mío, que levanta a los muertos, como hiciste con Lázaro, Dios. Tú harás con aquellos, Dios mío, que se encuentran entre la vida y la muerte. Espíritu Santo, tú eres Dios de milagro, como hiciste con aquella niña, Dios mío, Padre eterno, que la levantaste. Así tú harás, Dios eterno, así como pasó como la hija de la tsunamita. Jehová, Dios mío, tú harás, tú levantarás aún de los muertos, Señora, han de resucitar para testificar, para hablar de la grandeza del Señor, para decir que hay un Dios que sana, que hay un Dios que levanta aún de los muertos, que hay un Dios que transforma, que liberta las vidas. Jehová, Dios mío, sigue obrando en los enfermos, sigue glorificándote, sigue rompiendo las cadenas, Jehová. Padre, mira los que están en emergencia por una dolencia, por una situación. Te pido que tú vayas pasando tu mano de sanidad. Te pido que tú vayas pasando tu mano sobre ellos, Dios mío.
Que cuando salgan de aquel lugar puedan salir testificando, hablando, Dios mío, de tu grandeza. Sigue obrando en los enfermos, sigue glorificándote, Señora. Entendemos, Dios mío, que como tú lo hiciste con cada uno de nosotros, Jehová, que en una ocasión nos sanaste, que en una ocasión, Dios mío, no encontrábamos en un lugar, Dios mío, y tú hiciste el milagro. Tu Espíritu Santo se extendió. Asimismo, tu Espíritu Santo se extienda en cada sala. Que asimismo tu Espíritu Santo se extienda en cada lugar que ahora te necesitan, Señor. Dios hará milagro en este día. Dios hará, impactará una vida que necesita esa sanidad. Hay una persona que necesita ese milagro. Y en este día Dios está haciendo ese milagro en tu vida. Por ese milagro que tú estás orando, por tu familiar, por tu hermano, por tu padre, por tu amigo. Dios impactará esa vida. Dios aún lo levantará entre los muertos. Aun cuando los médicos dicen que no. Aun cuando los médicos no tienen esperanza, ahí Dios actúa. Ese es el momento preciso donde Dios le gusta trabajar. Cuando ya la vida no hay esperanza, cuando ya los médicos dicen que no hay para ti más esperanza, ahí es que Dios trabaja a tu favor. Ahí es que Dios hace el milagro a tu favor. Ahí es que Dios se glorifica, para que tú veas y entiendas que hay un Dios de milagro, para que tú entiendas que hay un Dios en el cielo que hace maravillas. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el que vive, el que reina, el que liberta y transforma, el que vive, Dios eterno, Dios todopoderoso. Vamos a seguir orando, a mantener esta lámpara encendida en este lugar, a seguir orando, clamando que el Espíritu Santo, gloria a Dios, se mantenga encendido en tu vida, que el Espíritu Santo se mantenga vivo con ese deseo de orar, con ese deseo de clamar, de leer la palabra, de escudriñar la palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna. En la palabra de Dios es que encontramos esa sanidad. En la palabra de Dios es que encontramos el consuelo que necesitamos. En la palabra de Dios es que encontramos ese refrigerio para nuestra alma. Así que vamos a seguir orando, vamos a seguir conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En esta ocasión vamos a orar por los presos. Vamos a clamar por aquella persona encarcelada, ya sean culpables o no. Gloria a Dios, abogado tenemos. Gloria a Dios, para siempre. Entendemos que cuando Cristo llega a una vida de una persona, aunque esté encarcelada, sea libertada. En este día vamos a orar por la liberación de aquella persona que se encuentran en la cárcel, pero no simplemente una liberación física, también una liberación espiritual. Que cuando salgan de aquel lugar, gloria a Dios, puedan testificar de cómo Dios obró a favor de su vida, puedan testificar cómo Dios lo libertó. Gloria a Dios, para siempre, Dios eterno. Jehová, Dios mío, seguimos orando, seguimos clamando, Dios mío, a favor de los presos. Jehová, Dios mío, los que se encuentran en diferentes cárceles, los que se encuentran en Najayo, en La Victoria, en el 15 de Asua, en Elías Piña, Dios mío, los que se encuentran en diferentes cárceles, Dios mío. Padre eterno, si pecamos, abogado tenemos. Tú eres nuestro abogado. Asimismo, como tú has salido a defendernos la causa de tus hijos, clamamos por ellos. Clamamos, Dios mío, por los presos que se encuentran en diferentes cárceles. Muchos de ellos, Dios mío, son culpables, Dios mío, de lo que se acusan. Pero nosotros éramos culpables, Dios mío, del pecado. Nosotros éramos culpables y tú viniste a morir, Dios eterno, por cada uno de nosotros, y por eso, Dios mío, recibimos la liberación. Así mismo, Dios eterno, clamamos, Espíritu de Dios, Señor, clamamos, Señor, a favor de ellos. Clamamos para que tu Espíritu Santo les saque de la cárcel, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, obres a favor de ellos, para que tu Espíritu Santo se glorifique en la vida de cada uno de ellos, Dios mío. Padre, los presos están en tus manos, libértalo, transfórmalo, Señor, obra de manera en especial, que no simplemente reciban la liberación, Señor, física, sino también puedan recibir la liberación espiritual, sino puedan recibir, Señor, esa transformación,
que cuando salgan, Señor amado, el Espíritu Santo, puedan recibir y ser transformados y testificar de tu maravilla, de lo que tú has hecho con cada uno de ellos. Dios mío, sigo obrando en cada uno de ellos, sigo obrando en cada persona que se conecta, Dios mío, a través de esta plataforma Estudio Nicole TV. Sigo obrando en cada uno de ellos, sigue glorificándote en cada una de sus necesidades. Jehová, Dios mío, gracias te damos porque tú nos has permitido utilizar esta plataforma para transformar, para edificar, Dios mío, y dar una palabra de aliento en algunas personas que necesitan, Dios mío. Clamamos, Señor, y agradecemos por esta palabra. Gracias, Señor. Sigue obrando, Dios mío, en cada una de esas personas. Sigue glorificando. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le siga glorificando en cada uno de nosotros, recordando que pacientemente esperé en Jehová y Él se inclina y escucha nuestro clamor. Estuvo con ustedes su hermana Charina Méndez de N. Matos. Amén.